días. Primero le agradezco a la Sociedad Argentina de Hematología por la invitación a participar en el Congreso. Yo le voy a hablar de las bases genéticas y epigenéticas de la expresión de hemofilia en mujeres, el diagnóstico de portadoras y la inactivación del cromosoma X. No tengo conflictos de intereses. Bueno, como todos ustedes saben, en cada una de nuestras células tenemos 23 pares de autosomas y un par de cromosomas sexuales. En cada uno de nuestros autosomas, cada uno de nuestros genes tiene dos alelos, uno materno y otro paterno. En un desorden recesivo autosómico, la presencia de un alelo sin una variante patogénica es suficiente para generar una proteína que sustituya el alelo defectuoso. En cambio, en los desórdenes recesivos ligados al cromosoma X, en el sexo biológico masculino, que tenemos el par XY, la presencia de una variante patogénica en el cromosoma X dará lugar a la patología, ya que no hay otro alelo que sustituya la variante patogénica. En cambio, en las mujeres tenemos dos cromosomas X y la presencia de un alelo con una variante patogénica nos pondría en las mismas circunstancias que en los desórdenes recesivos autosómicos. La hemofilia es el ejemplo típico del patrón de herencia ligada al X. En las mujeres, con complemento cromosómico 46XX, si tenemos una variante patogénica, estamos en presencia de una portadora heterocigota, por tener una única variante. En cambio, en los varones, con una variante patogénica, tenemos la expresión de la patología en estos casos. Como todos ustedes saben, en la descendencia de un varón con hemofilia, todas sus hijas resultarán portadoras y sus hijos no, ya que heredan el cromosoma X. En la descendencia de una mujer portadora, sus hijas tendrán el 50% de resultar portadoras y sus hijos también el 50%. La hemofilia atrae predominantemente la atención clínica en los varones debido a la herencia ligada al cromosoma X, considerando a las mujeres asintomáticas. Este concepto común se contradice con la evidencia creciente que indica una mayor tendencia al sangrado en las portadoras con hemofilia, como vimos en las presentaciones anteriores. Como todos saben, la hemofilia B se produce por defectos en el gen del factor 8 de coagulación y la hemofilia A se produce por defectos en el gen del factor 9 de coagulación. Ahora les voy a contar brevemente cómo se realiza el diagnóstico molecular de hemofilia. Primero, separamos en hemofilia A o B y en hemofilia A tratamos en primera instancia a los varones, acá les hablo específicamente de los varones, buscamos las inversiones recurrentes en el gen del factor 8, la inversión del intrón 22, la inversión del intrón 1, a través de la PCR inversa que se llama Inverse Shifting PCR. Aquellos casos que resultan negativos para la inversión, así como todos los otros severos, digamos, los moderados, los leves de hemofilia A y todos los casos con hemofilia B, se realiza la amplificación por PCR de todos los amplímeros que contiene el gen, todos los exones y las regiones regulatorias cercanas. La ausencia repetida y consistente de alguno de los amplímeros en estos varones, recuerden que son varones, la ausencia de un amplímero nos indica una delesión. También lo que estudiamos es la duplicación del exón 13 en los varones con hemofilia A moderada y leve, que es una duplicación recurrente. La ausencia de esta duplicación o de lesiones nos indica que tenemos que estudiar variantes pequeñas. Lo hacemos a través de una estrategia que se llama CSG. Una vez que tenemos una diferencia entre el paciente y los controles, amplificamos el amplímero con la variante. Una vez que encontramos cuál es la variante, hay que nomenclarla y lo hacemos según las recomendaciones de la Human Genome Variation Society. Y una vez que tenemos la nomenclatura de la variante, lo que hacemos es clasificarla en si es patogénica, probablemente patogénica, de significado incierto, probablemente benigna o benigna, a través de varios criterios de la ASMG, que es la búsqueda de la variante en bases de datos de controles normales, de pacientes con hemofilia, saber si la variante se encuentra solo en el paciente o también en algún otro familiar. ¿Y ahora qué pasa con las portadoras?
Las portadoras las podemos estudiar de dos maneras. En primer lugar, si el probando familiar ya está estudiado. Si el probando ya está estudiado, entonces vamos directamente y buscamos si es una variante puntual, aquella variante puntual, la amplificamos y la secuenciamos. En cambio, si el paciente tenía una grande lesión, lo que tenemos que hacer es, tenemos que tener en el paciente determinado lo que se denomina el punto de ruptura de la lesión, para poder buscar ese amplímero específico en la mujer. Una vez que lo tenemos, lo amplificamos en la portadora o posible portadora y lo secuenciamos. En cambio, si no tenemos familiares afectados o no fueron estudiados, no pueden ser estudiados, le realizamos todo el algoritmo de búsqueda, estudiamos los 38 amplímeros para el gen del factor 8 o los 12 para el gen del factor 9 y buscamos amplificación diferencial de efecto del control. Una vez que lo encontramos, lo secuenciamos. Ahora, si no encontramos nada en toda esta búsqueda, todo el algoritmo, podemos estar en presencia de una lesión que nosotros no vamos a identificar debido a que la mujer tiene 2 cromosomas X. Entonces, si recuerdan, las lesiones las estudiábamos por ausencia de una señal. En cambio, como la mujer tiene 2 cromosomas X, la ausencia no la voy a ver porque el otro cromosoma me va a amplificar y me va a enmascarar la señal de la lesión. En estos casos, en ciertos casos, realizamos lo que se denomina MLPA o medición de dosis génica, que son estudios que permiten cuantificar cada uno de los amplímeros que se estudian y ver si hay 1 o 2. ¿Por qué una mujer puede sufrir hemofilia? Puede tener un gen con una variante patogénica, inactivación sesgada del cromosoma X, 2 genes con variantes patogénicas, puede ser homocigota o doble heterocigota, puede tener un gen con una variante patogénica en hemicigosis asociada a un fenotipo femenino, puede tener una condición hemorrágica mal asignada como hemofilia, pero en general, en la mayoría de los casos, se presenta un gen con una variante patogénica e inactivación sesgada del cromosoma X. ¿Qué es la inactivación del cromosoma X o la hipótesis de Lyon o lionización? Es el silenciamiento casi total de uno de los 2 cromosomas X en cada una de las células de las hembras de mamíferos. La inactivación ocurre al azar, indistintamente del origen, ya sea del cromosoma X paterno o materno. Esta inactivación se produce muy temprano en el desarrollo y produce un tejido que es un mosaico celular donde algunas células tienen el X materno inactivo, tienen el X materno activo o inactivo, ¿sí? Entonces, la inactivación al azar, a ver si puedo. La inactivación al azar, que es este de acá, tengo un tejido que tiene el 50% de las células con el X paterno inactivo, que está en negro, y el otro 50% de las células tiene el X materno inactivo, que está en negro también. En cambio, si estoy en presencia en ciertas eventualidades, se puede generar una inactivación sesgada, que es que la mayoría de las células dentro de ese tejido presenten el mismo cromosoma X inactivo. En este ejemplo, en el 90% de las células se presenta el X paterno inactivo y solo un 10% de las células presenta el X materno inactivo. El cromosoma X inactivo se encuentra metilado. Esto les digo para que me entiendan más adelante. ¿Qué es esta inactivación sesgada? ¿Cómo se produce? Se produce porque en primera instancia hay muy pocas células cuando se realiza este proceso de inactivación. Entonces, simplemente por azar puede suceder que la mayoría de las células inactive el mismo cromosoma. Otra opción es la del medio, que es la ventaja o desventaja adaptativa de un clon. Quiere decir que haya una variante patogénica que le dé una desventaja al clon y cuando ese cromosoma está activo, ese clon no prolifera. Entonces tendremos la mayoría de las células con el otro cromosoma activo. O puede haber un defecto en el proceso de inactivación per se, una variante que afecta el gen cis, que es el responsable del inicio y mantenimiento de la inactivación, que produzca la mayoría de las células con el mismo cromosoma X inactivo. ¿Cómo lo estudiamos esto? Nosotros hacemos un estudio de muestras de ADN a partir de sangre periférica.
Entonces, sin importar si es inactivación al azar o inactivación sesgada, en primera instancia estudiamos la sangre periférica. ¿Y qué estudiamos? Estudiamos dos genes cuyo estado de metilación está asociado al cromosoma X inactivo. Si el gen este está metilado, el cromosoma X es el inactivo. Y como los vemos, sabemos que tiene un polimorfismo de repetición altamente polimórfico porque nos permite discriminar ambos alelos. Los genes son el gen AR y el gen RP2 que les pongo ahí. Entonces, cuando yo hago la amplificación de esta región altamente polimórfica, si el paciente es heterocigota, voy a encontrar dos alelos para el gen AR y dos alelos para el gen RP2. ¿Qué es lo que se observa en las primeras dos? Se encuentran dos alelos para el gen AR y dos alelos para el gen RP2. Lo mismo para este ejemplo. En cambio, cuando trato a la muestra de ADN con una enzima de restricción sensible a metilación, voy a digerir, voy a cortar todo el ADN que no está metilado. Entonces, voy a amplificar solo los genes, estos genes que se encuentran en el cromosoma X inactivo. Entonces, si tengo una inactivación al azar, el 50% de las células tiene el cromosoma X paterno inactivo, que es el que voy a amplificar. El alelo 1 y el alelo 3. El 1 y el 3 para el otro gen. Y en el otro 50% de las células voy a amplificar el alelo 2 para el AR y el alelo 4 para el RP2. Entonces, si yo mido la intensidad de las señales con la muestra tratada con la enzima de restricción y sin tratar, voy a obtener una inactivación del 50%. En cambio, si tengo una inactivación sesgada, solamente en este caso voy a amplificar el alelo 1 para la muestra con la inactivación sesgada, que es el cromosoma X inactivo, para AR y el 3 para RP2. Entonces, yo marco acá. Entonces, la intensidad de las señales será notablemente diferente sin el tratamiento con la enzima de restricción o con el tratamiento de la enzima de restricción. Este resultado me da una inactivación de aproximadamente el 90%. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esta inactivación sesgada para una portadora de enfermedades ligadas al X? Si tenemos una inactivación al azar y una variante patogénica en el 50% de las células, el nivel de factor solamente estará dado por el cromosoma X paterno que tiene el alelo wild type. En cambio, si tenemos inactivación sesgada, como en este caso, y una variante patogénica en el cromosoma materno, el nivel de factor solo estará dado por el 10% de las células que tienen el cromosoma X paterno, que no presenta la variante patogénica. Entonces, estamos en presencia de una portadora sintomática. Lo que yo les mostré es el ejemplo que tengo un 50% de inactivación al azar, con un patrón de inactivación del 50% y un nivel de factor del 50%. O una inactivación del 100% y un nivel de factor de un 1%. Pero también puedo estar en el otro extremo, puedo tener un nivel de factor del 100% y una inactivación del 0% sería. Esto sería si yo conozco cuál es el alelo paterno y cuál es el alelo materno. En general nosotros no tenemos esos datos, por lo tanto nuestros estudios se indican un patrón de inactivación que va entre el 50 y el 100%. Podemos decir fehacientemente que para los niveles bajos de factor el patrón de inactivación en una portadora heterocigota puede ser del 100% y cuando tenemos niveles altos de inactivación podemos asociarlos a un patrón también del 100%. Pero veremos qué pasa en los valores intermedios. ¿Qué pasa con esos factores, niveles que están entre 1 y 50 y entre 50 y 100? Hay varias fuentes de variación en los niveles de factor en las mujeres portadoras de hemofilia. Hay una variación biológica y una variación experimental que la encontramos tanto en portadoras como en no portadoras. Y luego hay una variación asociada a la inactivación del cromosoma X, que solo estaría influyendo en las mujeres portadoras. Estamos de acuerdo que solo ellas tienen una variante patogénica y podría afectar en el nivel de factor. Teniendo en cuenta que estas variables entonces solo modifican a las portadoras, lo que nosotros hicimos fue un estudio de correlación entre el nivel de factor y la inactivación del cromosoma X. Las no portadoras nosotros esperamos que tengan un nivel de factor del 100% y no lo tienen. Hay una gran distribución en los niveles de factor de las no portadoras.
Esta variación en los niveles de factor en las no portadoras las utilizamos para estudiar las mujeres portadoras. Entonces, nosotros esperamos que las variaciones en las no portadoras sean igual a las variaciones en las portadoras, teniendo en cuenta el patrón de inactivación del cromosoma X. Y lo que nosotros encontramos es que no había diferencias significativas en estos errores asociados al modelo de promedio de no portadora, o sea que el error que las no portadoras tienen a su media de esperada del 100% respecto de las mujeres portadoras con nuestro modelo, que es el modelo B, que es la B que se observa en la línea continua violeta y rosa. Los errores que se observan a esa media serían los mismos que los errores que se observan a la media de no portadoras. Y por último, les voy a mostrar que hemos clasificado un grupo de mujeres portadoras de hemofilia según la nueva nomenclatura sugerida, mujeres y niñas con hemofilia leve, moderada y severa, sintomáticas y no sintomáticas. Entre las portadoras severas, como observarán, tenemos 5 casos. Todas presentan una única variante patogénica. 4 de ellas presentan un complemento cromosómico XX. 3 de ellas presentan inactivación sesgada. Un caso no presentó inactivación sesgada, a pesar de que tiene un nivel de factor menor al 1%, en una muestra de sangre periférica, pero en este caso también estudiamos una muestra de mucosa vocal. Y en este tejido encontramos inactivación sesgada, lo que permite explicar los síntomas en esta mujer. El tercer caso con hemofilia severa resulta presentar el síndrome de Turner. En hemofilia A moderada tenemos 6 casos, 2 con inactivación sesgada, 2 con 2 variantes patogénicas y 2 sin inactivación sesgada. Dentro de la hemofilia A leve tenemos 23 casos, 3 con inactivación sesgada y 20 sin inactivación sesgada. Como conclusiones, para el diagnóstico genético de la variante causal de hemofilia en la mujer, siempre es de gran interés contar con el probando familiar varón. Encontramos en nuestra población de mujeres con hemofilia severa y moderada causas genéticas de la expresión de la enfermedad, como el fenotipo de Turner y 2 variantes patogénicas que afectan el gen del factor 8, y causas epigenéticas, una variante patogénica en heterocigosis e inactivación sesgada del cromosoma X. Los datos del nivel de factor en todas las portadoras y no portadoras que llegan al laboratorio molecular de la hemofilia son de gran utilidad para interpretar los datos asociados a la inactivación del X, y el resultado de la inactivación del cromosoma X permite explicar la causa de la expresión en cualquier patología asociada al cromosoma X. Muchas gracias por su atención.